Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:35 en la mañana. Seguimos en nuestro espacio a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. El martes, se inició y culminó el primer debate del proyecto de urgencia en materia económica, esta reforma tributaria que ha sido enviada por el presidente de la República a la Asamblea Nacional. Y ayer mismo la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico comenzó ya con el proceso de construcción del informe para segundo y definitivo debate, con base en las observaciones que fueron recogidas en la primera discusión en el Pleno de la Asamblea Nacional. El ponente de esta iniciativa en el primer debate fue el asambleísta Francisco Jiménez. Él integra la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico y pertenece al movimiento Creo. Francisco Jiménez nos acompaña de forma telemática. ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, Fabricio? Buenos días y buenos días a todos los radioescuchas que nos siguen a esta hora. Gracias por atendernos, muy gentil. A ver, digamos, ¿qué temas de lo más trascendente usted pudo tomar nota en su condición de ponente del informe para primer debate en el curso de la discusión del pasado martes en el Pleno de la Legislatura? Bueno, hay varios temas que son neurálgicos a la reforma. No hay que olvidar que esta tiene dos grandes ejes: solucionar un problema inmediato que tiene el país producto de la pandemia del COVID y que ha generado un serio desbalance en las arcas fiscales, como es el tema del déficit de 7.000 millones, como es el porcentaje de deuda que tenemos aproximadamente del 63% respecto del PIB. Y aparte hay otro tema que es absolutamente estructural y que tiene que ver con el funcionamiento de la economía ecuatoriana. Nosotros somos un país que nunca ha terminado de eliminar esa dependencia de los precios del petróleo. La fluctuación de nuestros ingresos, del comportamiento de nuestra economía, de lo que crece el Producto Interno Bruto año a año, está muy condicionada por los precios. Afortunadamente, dentro de la rueda de la fortuna, el próximo año vamos a tener un precio elevado del petróleo, pero debe ser una oportunidad para que busquemos establecer un panorama de ingresos permanentes mucho más sólido. Y eso solamente se puede hacer a través del impuesto a la renta y de las contribuciones que esto genera. Entonces, en función de esos dos criterios y con la búsqueda de la reactivación económica y de la sostenibilidad fiscal que debe tener la economía ecuatoriana, es que se han desarrollado una serie de impuestos. El uno es una reestructuración de la forma en que se declara el impuesto a la renta y un reforzamiento de los montos que debe recibir el Estado, especialmente para quienes ganan 2.500 al mes en adelante. Y los otros son las contribuciones temporales para patrimonio de personas naturales, en particular los que tienen a título de persona natural 1 millón en adelante, como sociedad conyugal 2 millones en adelante, y en el caso de empresas, lo que hasta ahora ha establecido la mesa de la comisión es de 4 millones en adelante. En empresas tendrían que hacer esa contribución especial única los años 2022 y 2023, y en el caso de personas naturales sería solo un año, esto es en el año 2022. El otro tema que también está muy discutido, que ha sido muy discutido en la mesa y sobre el cual todavía no hay un consenso, sigue el debate, es el de las deducciones. ¿Hasta cuándo se puede deducir? Y inicialmente la propuesta del Ejecutivo planteaba $5.000 de deducciones, la mesa la subió a $10.000, pero con una metodología de cálculo que permite aprovechar más esas deducciones para quienes ganan de 2.500 para abajo. Pero no nos olvidemos que igual pagaban impuestos antes. Ellos van a seguir pagando sus impuestos, pero no se les va a incrementar nada. Van a seguir pagando lo mismo que pagaban antes. Y por eso es que en el cálculo de la deducción se va a tomar el 10% de esos $10.000 para que ellos puedan deducirlo de sus impuestos, quienes ganan de 2.500 para abajo, pero quienes ganan de 2.500 para arriba podrán deducirlo en un 5% del total de esos 10.000 una vez que sea calculado el impuesto. Aparte de eso, pues hay otro montón de temas, porque la ley tiene 207 artículos, pero podríamos decir que allí está un poco lo esencial, ¿no? Justamente, asambleísta, buenos días. Belkis Sánchez le saluda. Uno de los aspectos que fue duramente criticado tiene que ver con el tema de impuestos. El asambleísta Esteban Torres, por ejemplo, durante el discurso en el debate, sostuvo o calificó como una traición a la clase media y a la clase profesional el tema de los impuestos a través de este proyecto de reforma tributaria, y que dista de lo que fueron en su momento las propuestas de campaña del presidente Lasso.
Gobernar no es una traición a nadie. Solucionar los problemas de un país tampoco es una traición a nadie. Buscar la manera de tomar decisiones equitativas, progresivas y justas tampoco es una traición a nadie. Todo lo contrario. Hacer lo contrario. Mirar a otro lado. Ver las finanzas públicas y no tomar ninguna decisión. Actuar con lenidad o con indiferencia, eso sí es traición a los votantes. Lo otro es un acto de responsabilidad. A nadie le gustan los impuestos, a mí tampoco me gustan. A mí se me va a incrementar en mi ejercicio profesional. Yo estaba por encima de la fracción que se está modificando y si estuviera en la profesión, se me incrementaría de forma exponencial mis tributos. Y ahora que gano un sueldo como asambleísta y que solamente puedo ejercer esta actividad, igual voy a tener un incremento en los tributos que me hubiera tocado pagar bajo el actual esquema. Pero no lo considero una traición. Es duro, sí. Es complicado también. Obliga a una replanificación de lo que uno tenía y a una reducción de gastos y de austeridad también, esa es la verdad. Pero no hay que ser ligero en las afirmaciones. Y yo pienso que aquí el Ecuador tiene una serie de problemas que pudo haber solucionado, por ejemplo, en el 2009, cuando tuvimos el boom petrolero durante 6 o 7 años, y no lo hicimos. Se intentó un proceso de supuesta transición de una matriz energética que nunca sirvió, que más bien sirvió para darle forma a un Estado corporativista, armar grupos de poder alrededor de la presidencia y la república que tenían diferentes visiones sobre lo que debía ser esta transición energética. Nos quedamos sumamente endeudados, tuvimos que prestar con deuda cara, exponencialmente subimos nuestra deuda pública durante los últimos 11 o 12 años, casi 3, 4, 5 y hasta 10 puntos por año. Hoy estamos al 63%. Entonces tenemos que hacer algo. No podemos mirar a otro lado, hay que hacer algo. Ese algo, asambleísta, perdón que le interrumpa, ese algo le pregunto, justamente al escuchar algunas intervenciones en el primer debate, ese algo es, y lo voy a decir de esta manera, es meterle la mano al bolsillo a la clase media de la economía ecuatoriana, Francisco Jiménez. Es solicitar una contribución de quienes más tienen. Y déjeme decirle algo. La población económicamente activa del país son 8 millones de personas. 8 millones. Esto afecta a más o menos un universo de 190.000 personas. 190.000 personas son el 2.4 de la población económicamente activa. ¿Es eso clase media? Es difícil categorizar eso como clase media. La clase media está un poquitito más abajo. Esta es clase, al menos, media bien acomodada. Y en otros casos, clase muy acomodada. Entonces, hablar de un universo de 190.000 personas, hablar de un universo de personas que ganan arriba de los $2.500, porque de los 2.500 a los 5.000 van a contribuir con el 42% de la contribución, que más o menos por impuesto a la renta, en total son 452 millones. Quienes van a contribuir de 2.500 a 5.000 estamos hablando de más o menos unos 200 millones, 170, 180 millones, y el resto, que es el 58%, lo van a aportar las 50.000 personas que están por encima de los $5.000 en adelante. O sea, solo, para ser exactos, 47.000 personas están arriba de los $5.000 en adelante de ingreso en este país. 45.000 personas del universo de la población económicamente activa, ¿estamos hablando de eso? Exactamente. Es más bien del universo de la población ecuatoriana. No solamente de la PEA, sino de todo el país. No, de todo el país. Entonces, hay solamente el 0.07 de la población económicamente activa que va a tener que contribuir con la contribución temporal al patrimonio. Eso representa el 3.20 de quienes declararon impuesto a la renta el año pasado respecto de ingresos de estas empresas. Entonces, una población absolutamente marginal, no es clase media. ¿Qué pasa? Podríamos pensar. Perdón, la discusión, pero solamente una cosita. Sí, la discusión eterna es a partir de qué momento se considera a alguien clase media. Esa es la discusión eterna. Claro, a partir de qué momento se considera clase media y a partir de qué momento se considera bajo la clase media, se considera en la línea de pobreza y cuáles son los más ricos. Creo que esa discusión todavía no nos ponemos de acuerdo en el Ecuador, asambleísta. Esa discusión es una discusión eterna, pero lo que yo quiero referirme es a las cifras, porque no hay nada más objetivo que las cifras. Las palabras y las interpretaciones son muchas, pero las cifras son contundentes.
si usted habla del 2.4% de la población económicamente activa, eso jamás podría ser clase media. Si usted habla de 190.000 personas de un universo de más de 16 millones de personas, que son las que tienen los ingresos más altos de la población, tampoco podría ser clase media. Entonces, es difícil categorizar algo como que golpea a la clase media. Ahora, que golpea a los profesionales independientes, por ejemplo, a mí me causa un esfuerzo enorme la contribución. Es un esfuerzo enorme porque me obliga a replanificar una serie de cosas. Yo soy clase media, no creo. Tengo acceso a casa, tengo acceso a servicios, tengo acceso a prestaciones. En condiciones normales buscaría viajar al menos una vez fuera del país en el año. Entonces, le digo lo que sucede en Europa. En Europa, por ejemplo, se considera clase media a partir de 1.200 euros, que son más o menos $1.500. Y ellos están en un país del primer mundo. Todo lo que va más arriba es mucho más que clase media. Entonces, aquí en Ecuador, ¿sabe cuál es, si es la discusión pertinente? Que yo la he escuchado en algunos meses, de que hay que ser absolutamente transparente con la gente. Puede ser que no seamos clase media. Está claro que no somos clase media. El problema es que en el país se repagan muchos servicios. Porque como la salud no es de calidad, entonces uno contrata un seguro privado. Como la educación pública tiene muchos problemas, entonces uno pone a sus hijos en educación privada. Como la seguridad no está garantizada por parte del Estado, o no ha estado garantizada por parte del Estado, entonces uno busca invertir un poco más para estar en una organización un poco más cerrada, independientemente de donde esté, porque todos queremos lo mismo al final, todos queremos progresar y todos queremos tranquilidad para poder criar a nuestros hijos. Ese es el problema de fondo. Pero ahí viene la gran pregunta y la gran reflexión. ¿Qué es primero? ¿Servicios de calidad para luego pagar estos valores? ¿O primero pagar estos valores para luego obtener servicios de calidad a condición de creer que el gobierno se los puede dar a la ciudadanía? Esa me parece que es la discusión de fondo, más allá de si somos clase media o no, que nos podría llevar toda la tarde o toda la mañana y seguramente no llegamos a una definición. Lo que aquí sí está claro es que quienes son los más gravados con esta reforma es el 2.4% de la población económicamente activa, que representa 190.000 personas de los estratos más privilegiados de la población. Si eso es clase media o no, pues cada uno deberá sacar sus conclusiones. Asambleísta, dos aspectos que traigo a colación de lo que fue el primer debate. De un lado, ¿cuáles fueron las consideraciones técnicas para establecer esta base imponible de $2.500? Es una pregunta que recurrentemente le he venido haciendo, un poco en busca de estas respuestas por parte de ustedes, los asambleístas. ¿Qué fue lo que se consideró para determinarlo así, cuando en un inicio partía de los $2.000 y había propuestas de $3.000 o $3.500 en adelante? Y de otro lado, la crítica respecto al impuesto al patrimonio, cuando recurrentemente hemos escuchado que no necesariamente tener patrimonios como los establece, en este caso el proyecto de ley, significa que las personas tengan la suficiente liquidez. A ver, respecto de lo primero, es la búsqueda del dinero. Es sencillo. El Estado necesita plata. Y en un país dolarizado, la política cambiaria está eliminado. ¿Por qué? Porque no imprimimos dinero. Sí, pero ¿cuál es la consideración técnica para establecerlo así? Esa es la pregunta puntual. Bueno, claro, pero yo quiero ir de lo más simple a lo más complejo, para que sea más didáctico de entenderlo por los radioescuchas. Primero, el Estado necesita dinero. La segunda pregunta es, ¿qué tanto dinero? Dinero para ir reduciendo el déficit, que por ahora es de $7.000 millones al año, irlo reduciendo gradualmente, más o menos eso es el 6 o 7% del PIB, irlo reduciendo gradualmente 1.5 a 2 puntos por año y terminar a la vuelta de los 4 años finales, si no con déficit cero, por lo menos con un 0.5 o que no llegue al punto de déficit el Ecuador. Esa es una primera consideración, muy práctica. Usted necesita buscar la manera de incrementar su recaudación en alrededor de entre 6.500 y 7.000 millones de dólares al año. Y para eso necesita un monto de recaudación de gasto permanente. Eso significa un ingreso que más o menos se debe lograr para obtener este tipo de reducciones alrededor de 1.000 millones de dólares al año. La reforma, tal como está planteada, si pasa así, sería en los 2 primeros años 1.900 millones de dólares. Pero no nos olvidemos que viene la segunda consideración técnica. Aquí hay 2 criterios. El primero, solucionar el problema importante que tenemos ahora, que fue agravado por una pandemia del COVID que generó también otro desbalance en las arcas fiscales y nos hizo retroceder como 10 puntos en el Producto Interno Bruto, entre 7 y 10 puntos. Entonces, para eso necesitamos más flujo ahora.
y luego una estabilidad y previsibilidad o predictibilidad de los ingresos permanentes en los años siguientes. Esas dos consideraciones técnicas que tienen que ver con la necesidad de ingresos ahora y con la estabilidad de ingresos después son las que han motivado esta serie de números. Ahora, esa es la posición del gobierno, que revisa las cuentas y que revisa las arcas fiscales. De ahí cada bancada tiene su posición. Por eso es que el gobierno, que empezó planteando los $2.000 a partir de los cuales se incrementaría de forma importante el impuesto, ha subido a 2.500 frente a la petición de algunas bancadas. Por eso es que la metodología de deducciones se cambió. Por eso es que la contribución al patrimonio, que era primero a partir de 5 millones, ahora ha bajado a 4 millones y se ha establecido una tabla que va del 1.2, 1.3 a 1.5% de ese valor para que pueda ingresar, sobre todo en este primer año 2022, se ha ido modificando. Esa es la justificación técnica. Dos factores que son preponderantes. Primero, el déficit fiscal de ahora. Segundo, el porcentaje de deuda. Primero, la necesidad de ingresos y líquidos en un determinado monto durante este primer año, luego una estabilidad de ingresos en los años subsiguientes. En función de eso es que se ha hecho el cálculo por parte del gobierno, y ante eso es que las diferentes bancadas y la sociedad civil ha ido reaccionando y viendo pues cuáles son las diferentes perspectivas y puntos de vista para ver de qué manera se ajustan estos. Asambleísta, una pregunta recurrente que nos hacemos los ecuatorianos. Yo desde que tengo memoria, al menos en el ámbito periodístico, en este país se ha venido hablando de la necesidad de combatir la evasión tributaria. No se ponen de acuerdo los analistas económicos, los especialistas sobre la cifra. Unos dicen que son 2.000 millones, otros 4.000 millones, otros 5.000 millones, otros 8.000 millones. Bueno, lo cierto es que hay unas cifras estratosféricas de evasión tributaria que bien podrían, si se la ataca, contribuir a cerrar la brecha fiscal. Mi pregunta es, ¿tan difícil es combatir la evasión tributaria, asambleísta Jiménez, al punto que corresponde justamente presentar una reforma tributaria para que las personas que sí contribuyan tengan que pagar más impuestos, obviamente, por sus actividades económicas, sin atacar el tema de la evasión tributaria? Por favor, asambleísta. La evasión tributaria se ataca con medidas claras, con medidas previsibles. Por ejemplo, una de las propuestas que tiene este proyecto es la regularización de activos en el exterior, que es una forma de evasión. De eso tampoco nos debemos olvidar. Y de eso también se ha discutido, claro, bajo la distorsión de los temas políticos ahora. Pero ¿qué es lo que está proponiendo la reforma en este caso? Pues simplemente no necesariamente repatriar esos capitales, pero sí que nos digan dónde están. Ese es el punto. Que ya lo hace Argentina, lo hace Colombia, lo hace Chile, en porcentajes que van, por ejemplo, en Chile el 8%, en Colombia a partir del 10%, en Perú a partir del 7%, en Argentina a partir del 5%, que es lo que está proponiendo en este caso la reforma, que quienes tengan recursos afuera tienen la obligación de reportarlos en el país, tienen la obligación de reportarlos, y si lo hacen pronto, pues entonces tendrán que pagar una tasa que va hasta marzo del 3.5%, hasta junio del 4.5% y hasta diciembre del 5.5%. Eso no quiere decir que se elimina la posibilidad de que la persona pueda ser castigada si es que esos dineros son mal habidos o no los puede justificar, porque en ese caso las sanciones no se van a ningún lado, las sanciones no se eliminan. Eso lo que quiere decir es que hay que reportarlo, que hay que decir dónde están y que pagar impuestos sobre eso. Entonces, es una manera de, no necesariamente repatriación, reporte y pago de impuestos por esos activos, sí, para los residentes fiscales del Ecuador. Es una forma de combatir la evasión tributaria. Para quienes evaden aquí en el país, eso es un delito. Y los delitos no siempre son fáciles de perseguir. No quiere decir que no se los persiga, pero así como los delitos comunes, hay que agarrarlos en el acto, hay que perseguirlos, hay que meterlos al patrullero y hay que llevárselos a la cárcel. En el caso de la evasión tributaria también hay que agarrarlos, hay que perseguirlos, hay que detectar dónde están, y eso supone un proceso de búsqueda. Y es tan complejo ese proceso de búsqueda, de localización, de identificación y de captura del evasor. Bueno, están las figuras que existen en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Por qué no se aplican? Como en el enriquecimiento justificado, pero hay que perfeccionar. Usted ha visto los problemas que tiene el Estado para regular las cuestiones y los conflictos que existen en las cárceles. Esto tampoco es sencillo, pero existe. Y las herramientas para perseguir el delito también existen. Y ahora se están incorporando en este proyecto nuevos métodos para determinar, por ejemplo, cuáles son los activos o bienes que están afuera del país, para que sin poner una pistola en la cabeza a alguien para que los traiga, al menos que sí los reporte y además pague por eso. Asambleísta Jiménez,
Anoche la comisión, o bueno, en la tarde y en la noche también. Claro, en la noche se quedaron. En la noche se quedaron. Sí, la comisión sesionó justamente para retomar el análisis de cara ya a lo que será la aprobación del informe para segundo debate. ¿Cuáles podrían ser aspectos que se analicen quizá con mayor profundidad en estos días y que encontraríamos de pronto en este informe para segundo debate? Bueno, vamos a seguir discutiendo un poco sobre los aspectos que hemos trazado aquí. El tema de las deducciones sigue siendo una cuestión importante. La cuestión del patrimonio y la determinación de los montos sigue siendo importante. A partir de qué monto se establece el incremento para el cálculo del impuesto a la renta, del nuevo impuesto a la renta que tendrá que causarse, también es importante, y sobre eso pues hay algunas posiciones de los asambleístas que inicialmente estaban con una postura y ahora pues dicen no, mejor un poco más. Inclusive se va a invitar a funcionarios del Ministerio de Finanzas para que puedan aclararnos con algunas simulaciones cuánto significa la elevación de cada punto porcentual, que más o menos son 35 millones de dólares. Por ejemplo, si se sube de 2.500 a 3.500 la base imponible para recaudación, estamos hablando de aproximadamente 70 a 80 millones de dólares, porque más o menos se calculan 35 millones por cada 500 dólares que se sube en cuanto al cálculo de la base. Esas son las cosas que se van a tratar el día de hoy. La idea es establecer un proyecto lo más consistente y coherente posible. Confieso que no es un tema sencillo, porque es un tema bastante técnico, pero bueno, el Estado tiene sus necesidades, las personas también, y estamos tratando de buscar un punto medio que le permita a todos tener una oportunidad. Asambleísta Jiménez, quiero aprovechar la oportunidad que usted nos atiende telemáticamente esta mañana para plantear un par de temas adicionales. El primero, en el horizonte de la agenda legislativa, aunque obviamente no es potestad suya, sino de la presidenta Yori, pero digo, ¿vamos no a poner a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el debate sobre el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales? Porque creo que la Asamblea debe conocerlo y debe resolver lo que considere que debe resolver, pero hay que poner el tema en el orden del día. ¿Qué se sabe al respecto, asambleísta Jiménez? Eso debe hacerse. Hay 30 días, según el procedimiento, para someter el informe. No hay solo uno, hay dos. El de la Comisión de Garantías Constitucionales, que pues establece una serie de conclusiones un poquito extrañas, con una serie de lucubraciones que probablemente están solamente en la cabeza de algunos de los comisionados de esa mesa. Y también está el informe de la Comisión de Fiscalización, que determina que no existe ninguna responsabilidad por parte del señor presidente de la República. Pero verá que ese informe no es de la comisión, sino del asambleísta Fernando Villavicencio a título personal, no corresponde a la comisión. Como legislador. Sí, pero él es presidente de la Comisión de Fiscalización. Sí, esa es otra cosa, pero no lo ha presentado como comisión, me refiero. Claro, pero él firma en su calidad de presidente también de la Comisión de Fiscalización. Por lo tanto, también es legítimo que la Asamblea lo pueda conocer. Así que dentro de ese contexto, tenemos dos informes, el uno hecho, claro, con unos objetivos políticos muy determinados, el otro probablemente hecho también con el análisis que corresponda. Hay 30 días para revisar el primero, no hay plazo determinado para revisar el segundo, pero independientemente de eso, yo creo que es algo que la Asamblea a estas alturas conoce, que no tiene ni pies ni cabeza en su gran mayoría, de los asambleístas, y que obedecen más bien a una agenda política que no tiene ningún sustento. Seguramente lo deberemos revisar antes de que nos vayamos a la vacancia, que será seguramente entre la segunda y tercera semana de diciembre, pero por ahora hay otras cosas que son particularmente importantes, como la crisis carcelaria que vimos ayer, como la ley que estamos discutiendo ahora, y como el tema de la proforma presupuestaria también, que es algo que también deberá ir al Pleno. De acuerdo en eso, es decir, hay una agenda de temas que justamente, por ejemplo, aquí en este espacio hemos demandado. Hay que hablar de la economía, hay que hablar del empleo, hay que hablar de la producción, el tema de proforma, el tema de la reforma tributaria, el tema carcelario, que también ayer mereció un debate en la Asamblea Nacional, pero ese tema también igualmente es importante. Ahora, le traslado un comentario tal cual como nos escribe uno de nuestros oyentes. Dice, lo que están haciendo es tratando de que se enfríe el tema. ¿Qué le responde usted, por ejemplo, a nuestro oyente cuando afirma esto? Ese tema ya está más frío que un iglú en el Polo Norte. Eso le podría decir. No tiene ni pies ni cabeza. Mire, yo soy abogado, yo he trabajado 20 años en la profesión de abogado, con mis intervalos de mis participaciones políticas. Y a mí sí me gusta analizar las cosas en función de la objetividad que a veces produce el derecho. No es de la política, porque la política es el ámbito de la subjetividad y como alguna vez dijo algún ministro, de las percepciones. Entonces, jurídicamente allí no hay ningún soporte. Las conclusiones, que son producto de una serie de hipótesis, son absolutamente fantasiosas. La entidad que debía
investigar el tema ni siquiera es la oficial, hay una serie de normativas que impedían que se lo haga de la forma en que se lo hizo, que le daban potestad a la Contraloría, en fin, hay una serie de defectos tanto de forma como de fondo que hacen que sea muy difícil tomar ese informe seriamente. Claro, en política, como digo yo, así como en derecho nos dicen que el papel aguanta todo para algunos abogados que no tienen rigor académico, por decirlo así, o rigor profesional, también en política a veces el micrófono aguanta todo y uno puede coger el micrófono y decir cualquier cosa. Pero al final del día, la verdad termina haciéndose camino y independientemente que sea más temprano o más tarde, yo creo que el resultado va a ser invariablemente el mismo y es que ese informe se va a desechar. Una cosa adicional, usted, entiendo, es presidente de la Comisión de Enmiendas Constitucionales. Quiero preguntar, ¿cuántos proyectos tienen en carpeta, en análisis? Entiendo que esta tarde, durante la jornada del día de hoy, van a conocer uno que es el del ex asambleísta Washington Paredes. Está en análisis, de hecho. Claro, que fue el asambleísta que hizo unos sonidos onomatopéyicos en el cenáculo de la democracia, ahí emulando a las foquitas y a las aves, pero presentó un proyecto de enmiendas sobre el tema de la presidencia del Consejo de Gobierno de Galápagos. Entiendo que eso mediante voto popular. Exacto, mediante que sea elegido como antes, no el prefecto, que Galápagos no tiene prefecto, pero que se elija por voto popular. ¿Cómo está el proceso de enmiendas constitucionales, asambleísta Jiménez? El día de hoy, a las 9 de la mañana, por eso ya mismo me toca irme, a las 9 de la mañana vamos a revisar el informe que ya está listo para segundo debate sobre justamente el tema de Galápagos, respecto del cual recibimos una treintena de comparecencias, probablemente más de una treintena de comparecencias, y que hoy justamente se lo revisa y se lo está sometido para aprobación a petición de la vicepresidenta Isabel Enríquez. Así que veremos cómo se pronuncian los diferentes comisionados. Es una comisión que ha venido trabajando bien, nos quedan 2 temas más. Me parece que hay 1 o 2 en camino, pero no sé si llegarán para el periodo de la comisión. Pero nos queda el tema de la objeción parcial del presidente y el tema de las potestades de la Asamblea cuando se trata de temas presupuestarios. Pero la comisión ha venido trabajando bien, es muchísimo trabajo. Y aparte de lo de acá, pues que le toca a uno ser ponente y todas las cosas que eso supone, han sido pues jornadas realmente intensas de 14, 16 y a veces hasta de 18 horas. Pero bueno, estamos haciendo nuestro trabajo y como yo siempre digo, para eso nos contrató el pueblo ecuatoriano y tenemos que cumplir lo que tenemos que cumplir. Asambleísta, gracias por el tiempo y por la gentileza. Una cosa más, antes de que se me vaya y retomar el tema de la reforma tributaria. Rapidito. Una ponencia más. Sí, pero cortito, es que casi se me va la idea. ¿Para cuándo tienen previsto presentar el informe para segundo debate de la reforma tributaria? Si todo está en calendario y si no me equivoco, el segundo informe debe estar para este día sábado. Puede ser el viernes en la noche o el sábado en la mañana, pero de allí no pasa, porque el domingo estamos fuera de plazo. De acuerdo. Gracias a Francisco Jiménez. Que tenga un buen día, muy amable. Gracias a ustedes, siempre un gusto. Muy gentil. Francisco Jiménez, presidente, integrante de la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión de Enmiendas, porque también le preguntamos el tema de enmiendas. Correcto. Sobre justamente estos temas. Yo le pregunto a Belkis, porque recibí una inquietud de un profesional. A esta hora, Belkis, tú que estás, digamos, en el día a día de la legislatura, ¿sabemos cómo está la correlación de fuerzas en la Comisión de Desarrollo Económico a esta hora? Digamos, sobre la construcción del informe para segundo debate, ¿cómo le ves tú? Yo creo que de cara a la aprobación del informe para segundo debate, en la misma tónica como vimos para el informe para primer debate, vemos posturas muy marcadas, muy claras en el sentido de apoyar las reformas. La misma asambleísta Vilma Andrade ha defendido esta iniciativa, más allá de que ha dicho hay aspectos que deben analizarse, deben corregirse quizá, pero ha defendido la propuesta y no precisamente es del movimiento de gobierno, es de la izquierda democrática. Y tenemos también presencia pues de los asambleístas Francisco Jiménez, Natalia Arias, que son del bloque oficialista. Entonces yo creo que va a ir un poco en la misma tónica. Sí, yo también siento eso a propósito de una inquietud que habíamos recibido. 8 de la mañana con 4 minutos, voy a la pausa. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.